como a las 6 de la mañana desperté y el Espíritu Santo me habló a mi corazón, pero escuché la voz de Dios tan potente y tan fuerte que yo no pude dormir más. Y todo el rato, y el Señor me decía, voy a colocar sobre ti la unción de Jeremías, porque tienes que arrepentirte por mi pueblo. Y yo tenía una palabra que no la quería predicar. Hace muchos años que no predico esta palabra, y porque algunos quizás lo toman para mal. Incluso tengo mi agenda ahí anotada, pero no voy a sacar nada de ahí, sino que esta palabra me la dio el Espíritu Santo, donde el Señor nos habla tan claro, porque Dios es tan perfecto para hacer todas las cosas, que lo único que he hecho, hermanos, hoy día mismo acá sentada ahí, lo único que quería era llorar, 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 porque estamos viviendo un tiempo de tanta liviandad, la iglesia en general, los cristianos en general, que pecar no es nada. Total, Dios me perdona, total, Dios es un Dios misericordioso, porque nuestra realidad de vida no es la misma que tenemos en el templo. Cuando usted vive en su casa, la realidad es otra, como hijo de Dios. Y dice que el cristiano debe dar testimonio en todo lugar y dejar un buen olor, porque nosotros no somos gente religiosa, porque la religión no salva a nadie, ni te cambia tu vida tampoco. Nosotros somos hijos de Dios, lavados con su sangre, perdonados y limpios, para que estemos dentro de la obra de Dios y trabajando para la obra de Dios. Y quiero invitarles que abran su Biblia, pero primeramente quiero saludar a los hermanos, sus hermanas que pudieran estar conectadas, decirles, le damos la bienvenida, decirles que el Señor les ama tanto y como quisiéramos nosotros también tenerlo en este lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, perdón. Gálatas capítulo 6. Y lo vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú, también siendo tentado, sobrellevar, dicen los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de qué gloriarse. Y solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra a lo que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Bueno, podríamos irnos para la casa, porque cada uno entendió ya de qué se trata la palabra. Pero cuando
Yo pensaba mucho porque nosotros nos ha tocado con el pastor 40 y tantos años de ministerio restaurar, ayudar a restaurar a muchas personas. Y en una oportunidad, el Espíritu Santo del Señor, estábamos orando aquí, orábamos mucho antes, aquí los dos en el templo cuando había reunión. Y llegó un hombre con una mujer que nunca más supimos de ellos, que habían sido cristianos, pero ellos querían restaurarse, querían volver al Señor. Y en esa oportunidad yo me acuerdo que el pastor Raúl tomó esta palabra del Señor y les habló a ellos. Y ellos aquí en la tarde derramaron muchas lágrimas, lloraron por haber pecado contra Dios, por haber ofendido a Dios. Ellos eran de otra iglesia, en todo caso. Habían caminado por muchos años y se descarriaron porque los pilló débil, porque la verdad que nadie está libre, no que uno quiera justificar el pecado de los demás y de nosotros mismos, porque a veces no podemos ni con el que llevamos nosotros mismos, porque hay pecados ocultos dentro de nosotros que nadie los conoce, pero solo Dios los conoce. Entonces necesitamos, como le digo, ese matrimonio fue restaurado y con los años nos encontramos con ellos, muchos años después, y ellos habían vuelto a su iglesia y estaban sirviendo al Señor, y ya ellos eran ministros del Señor. Entonces, cuando Dios te usa para restaurar a tu hermano, porque somos hermanos o no, somos hermanos, como que no me convencen mucho. De verdad. ¿A usted habla mal de su hermano sanguíneo o lo ayuda? Me tiene hasta aquí, ya le he dado tanto, mire, ya viene otra vez para la misma. Entonces, cuando uno no habla mal de su propia sangre, en este caso, si yo, bueno, David es mi hijo, nació de mí, promesa de Dios. Si yo hablara mal de mi hijo, estaría malo, todo lo contrario. ¿Qué tengo que hacer? Restaurar, perdonar. Entonces, con mayor razón que nosotros que fuimos comprados con la sangre de Cristo, el Señor se clavó en la cruz para que nosotros fuésemos salvos, para sacarnos de la maldición, del pecado, de la maldad donde estábamos. Porque yo decía, yo a los 14 años, 15 años estaba regia, ahí bailando, pasándolo, como dicen en buen chileno, con chancho. Y bueno, no era buena para el copete, pero por lo menos me gustaban los bailes. Y quizá usted de dónde nos sacó el Señor. Solamente nosotros lo sabemos. Si el Señor no hubiese restaurado nuestra vida, si no nos hubiese perdonado, ¿dónde estaríamos ahora? Quizás ni existiríamos sobre esta tierra. Pero más el amor de Dios a través del libro de Gálatas, que está hablando Pablo a los Gálatas, cómo debían ser ellos, y los trató muy mal en muchas oportunidades, duramente, porque eran duros de corazón, porque no entendían realmente la palabra de Dios, no recibían a Dios en su vida. Entonces ellos no hacían realmente conforme a la palabra, porque es fácil escuchar la palabra, pero es difícil, hermano, que voy a tener que orar para que el Señor envíe agua. Es difícil poder poner a prueba. Si a mí usted me dice, pastora, ¿le ha sido fácil caminar con Cristo? Yo le diría, no, me ha sido difícil. Porque a veces no hay ganas, a veces no hay fuerza, a veces ya está cansado de toda una vida, quizás a veces nos cansamos de orar por los hermanos. Y la Escritura dice que debemos orar los unos por los otros, los unos por los otros. Y quizá a veces estoy cansada quizá de llamar por teléfono, de tener una entrevista con alguien, de saber cómo está. Entonces, el cuerpo siempre tiende a buscar las cosas de la carne. ¿Cómo quisiera estar acostadita usted hoy día ahí con este frío, no es cierto? En la camita calentito, con su guatero con uña ahí al lado. ¿Cómo le gustaría?
A todos nos gustaría, pero más el Señor nos tiene aquí en esta mañana con este frío a las 10:30 de la mañana, orando en este lugar, y los que oran a las 5 de la mañana, orando con todo ese frío. El que está por Zoom a lo mejor está acostadito, pero los que están presenciales aquí están pasando frío. Pero si lo hacemos con el amor al Señor, porque el sacrificio tiene que ir también guiado por el Espíritu Santo del Señor, porque lo estamos haciendo para Dios y estamos viendo la necesidad que hay en el pueblo. Porque Jeremías se humillaba ante Dios y pedía perdón a Dios por todo el pueblo. Todos los otros hacían lo que querían, llevaban la vida que querían, pero el profeta, que por algo le llamaban el profeta llorón, él lloraba y derramaba su alma a la presencia del Señor por la salvación y el arrepentimiento de todo el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice aquí, y Pablo estaba un poco airado, enojadito, porque los Gálatas, en una de las partes le dice, oh Gálatas insensato, tan insensato que son ustedes, tan torpes. ¿Quién le enseñó a hacer esto? No tenemos que hacer lo que dijo Jesús, lo que nos habló el Maestro, lo que nos habla la palabra. Ellos vivían de murmuración en murmuración. Entonces, siempre hablando mal de sus propios hermanos. Cuando nosotros vemos una situación así dentro del templo, ¿qué tenemos que hacer? Orar y restaurar con la ayuda del Señor. Amén. Y dice aquí la palabra, hermano, dice, póngame ahí porque yo lo preocupo. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿De quién tengo que preocuparme? Yo de ustedes. Ustedes son mi familia. Y más que familia, somos hermanos. Tengo que preocuparme de la familia de la fe. ¿Y quiénes son ustedes? Así que cuando tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, no el mal. Aquí está hablando, tírale una maldición a ese porque cayó, porque pecó, por pecador. Aquí está diciendo que apenas tengamos la oportunidad, hagamos el bien, no el mal. Amén. Y dice a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Otro versículo, por favor. Quienes nosotros tenemos que aprender a amarnos tal como somos. Hay personas que son más serias, otras son más buenas para reírse, otras son más enojonas, otras qué sé yo. Todos tenemos debilidades en nuestra vida. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dice, porque ya estaba perdiendo la vista. Entonces, aquí si nosotros podemos ver esta palabra y llevarla a nosotros, a mí el Señor me molestó mucho por esto, porque uno de repente dice, ay, otra vez me está llamando, ¿qué quiere? Otra vez, ay, si le he hablado tantas veces y no entiende ninguno. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna vez, y llega el cuchucheo a la iglesia, ¿sabes que el hermano tanto cayó? Que anda aquí, que anda allá. Una vez le lamentaron al pastor Raúl en adulterio, que iba con una mujer, tomaba la mano por estos pasajes para allá. Me lo vinieron a informar a mí mismo en la casa. Yo le dije, pero míreme la cabeza. Ahí dijo, iba con una mujer rubia, de pelo corto, gordita. Yo le dije, ¿sabe? Le dije, antes de hablar, y era un hombre del mundo, no era un hombre de, y eso que es pastor, y no era un hombre cristiano, era un hombre del mundo. Yo le dije, míreme, caballero elegido. Ay, me dijo, Dios mío, dijo, era usted. Yo me había cortado el pelo, me había puesto rubia, y me miraron por la espalda, pues. No nos miraron por de cara, para que vea usted lo que es el enemigo. Pero si, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y está hablando a la gente que es espiritual, no espirituada, espiritual. Porque hay mucho espiritual. Gente espiritual. Y a esta palabra, con la ayuda del Señor, le puse promesas divinas. Porque son cosas que tienen que arreglar
y que tenemos que arreglar como cristianos, todos nosotros, porque nosotros pecamos y a veces nadie nos ve, pero sí el Señor nos está viendo, porque Él está en todo lugar. Aún hasta cuando dormimos, ahí está el Señor mirando. Dice, si has sorprendido a alguien en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay una falsa seguridad a veces en nosotros. A veces digo, no, si yo nunca más voy a echar garabato. Nunca más voy a hablar de nadie. Pero la envidia, que a veces, ¿qué podría usted? Yo me voy a poner de ejemplo para que nadie se enoje. ¿Qué podría decir? Ve que pasa gente por la calle y se esperan ahí y como ven cerrado no entran. Entonces, saliendo un poquito el mensaje, hemos acordado con las niñas aquí de poner 2 personas ahí y entregar por último un tratado. Porque hay gente ahí separados, 2 personas y no salió nadie a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque estamos mirando hacia acá. Entonces, estamos orando por ese trabajo. Sobre todo el día domingo y hacer invitar a la gente, ¿no? Si quiere escuchar hoy la palabra de Dios. Ya. ¿Qué estaba hablando? De esa parte, restaurarle con espíritu mansedumbre y considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Significa, si yo me creo mejor que ustedes, superior a ustedes, cualquier día el diablo ya escuchó y vio lo que yo estoy creyendo, lo que estoy sintiendo. Yo no me puedo considerar mejor que a nadie. Entonces, primeramente, antes de juzgar, antes de murmurar, antes de decir cosas que ofendan la santidad de Dios, tenemos que hacer esto. Hazlo con el espíritu mansedumbre. Cosa que la obra, Dios lo haga. Si no lo hacemos con ese espíritu de mansedumbre, mejor no lo hagamos. Y consideremos a nosotros mismos que siendo pecadores, porque pecamos, no digamos que no pecamos. A veces nos vamos en la noche a la cama y vienen los espíritus, vienen los pensamientos y vienen cosas realmente que nos alejan de la santidad de Dios. Entonces, ellos se creían los mejores del mundo, los creían que ellos estaban muy bien ante Dios. Pero aquí, ¿quién nos conoce? Ya ellos no están porque se murieron. Pero estamos nosotros y Dios nos habla a nosotros en este día para que podamos realmente entender, para que podamos tener una iglesia en comunión, en armonía, para que podamos crecer, porque cuando suceden estas cosas dentro de la iglesia, son obstáculos, impedimentos para que la obra crezca. Porque el joven o la señorita en su liceo o en su colegio, en el instituto, donde sea que esté en la universidad, tiene que ser la misma persona que es en la casa y en todo lugar. Y nosotros, ustedes en el trabajo, los que trabajan, tienen que demostrarle al mundo con su testimonio. A veces no son necesarias las palabras, pero yo quiero ser como ese hombre, o quiero ser como esa mujer. Y yo la veo siempre sonriente, puede tener los tremendos problemas, pero siempre está con una sonrisa. Entonces, que haya transparencia en nosotros, que realmente el Señor vive en nosotros y que Él ha cambiado nuestra vida. Tenemos de que arrepentirnos, ¿no? Claro que sí, porque si yo digo yo no me tengo nada que arrepentirme, no, todos los días tenemos que arrepentirnos. Una ira a veces que hasta el gato sale arrancando asustado. Y el vecino de al lado escuchando, mira esos canutos. Ahí ya somos canutos, porque los canutos, ¿ha visto esos videos que habían? No sé si sabrán ahora sobre largo. Se llamaban los canutos porque eran grandes, pero estaban vacíos. No tenían nada. Entonces Dios nos quiere llevar a una medida, a la santidad, a la mansedumbre, porque nos falta mucho ser manso y humilde de corazón. Y nos quiere llevar ¿para qué? Para trabajar en otros.
porque la obra aún no está completa en nosotros. Dios quiere trabajar en otros. Yo puedo predicar muy bonito, puedo hablarle a medio mundo, decirle que Cristo cambia a la criatura, él te salva, pero ¿qué pasa si nosotros, nuestro testimonio, deja mucho que decir? Amén. Bendito Dios. Vamos al otro versículo, por favor. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué nos manda decir el Señor? Ayuda a tu hermano. Si está llorando, si tiene problemas, ayúdalo. Yo voy a orar por ti, hermano, y el hermano está pasando hambre, la persona está pasando hambre. Un billetito, una monedita, decirle, toma esto para que el Señor lo pueda comer algo. Extender la mano. Yo sé que ustedes hacen obras para afuera, pero también no es tan solo por obra. Aquí se trata de hacer la voluntad de Dios. Podemos tener miles de obras buenas, pero no es por obra, para que nadie se lo diga. Aquí es obedecer y cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Tiene frío, no? Si no, lo ponemos a hacer el ejercicio acá. No, el otro versículo, por favor. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Qué tremenda esta palabra. Es que a mí nomás. Es que yo soy tan buena. Uy, supiera lo buena que soy yo. ¿Y el Señor qué dice? Que todos somos malos, pecadores, y tenemos que arrepentirnos y todos los días en nuestra vida seguir arrepintiéndonos de todas estas cosas que realmente Dios quiere hacer en nosotros. Dios ha trabajado por años en nosotros, algunos 40, algunos 20, algunos 5, algunos 10, pero ¿cuánto completará la obra Dios? Colaboremos con Dios. Señor, yo soy mañoso. Señor, yo soy envidioso. Señor, yo soy murmurador. Señor, yo no colaboro en la obra como tú quieres que yo colabore. Señor, yo no estoy en el nivel espiritual que tú quieres que yo esté. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que renunciar. Y usted la sabe, yo no le podría decir a usted que usted tiene que renunciar. O sea, hay un trato de Dios con su vida. Y el Espíritu Santo todos los días viene a nosotros. Anda a orar. No te alteres en esto. Lleva la paz. No le eches más leña al fuego. Entonces, cuando se forma este tipo de situaciones dentro de nuestras cuatro paredes, es cuando nosotros, uno tiene que ir hacia atrás y calmar la situación. ¿Por qué? Porque hay gente que está muriendo muy joven en este país y quizá en el mundo entero por el tema de las enfermedades, las emociones, un infarto, chao. Pero Dios quiere cuidar a su pueblo. Pero yo tengo que colaborar con eso. ¿Me entiendes? No darle el favor el uno al otro, al hijito regalón, porque esta se porta más bien, porque ora más, porque se le va conmigo a todos lados. No, hermano, estamos cometiendo el gran error de nuestra vida, eligiendo y favoreciendo un hijo preferido dentro de la familia. No hay hijos preferidos. Usted tiene que amarlo a todos, sea bueno el hijo, sea malo, sea un delincuente, sea un drogadicto, pero nació de usted. Usted tiene que amarlo, porque aquí no hay hijos preferidos. A mí, como la Connie nació después de 17 años, que tenía, mi hijo Daniel se puso celoso, la aborrecía, la tiraba, y yo lo pillé muchas veces. Con 17 años, a una guagua de 10 nació, yo lo agarré de las mechas, tenía el pelo largo, y me lo llevé a la otra pieza. No le pegué, pero le dije, tú eres mi hijo. Casi me morí por tu culpa cuando naciste, pero yo te amo, hijo, te amo. Esa criatura no sabe nada. Y ella no pidió venir al mundo, el Señor la envió, porque Dios dijo que me iba a dar 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Pero yo te voy a amar toda mi vida hasta el día que me muera. Y a los 4 iguales.
Si yo no tenía para comprarle a uno, no le compraba a ninguno. No hacía diferencia en el uno y en el otro. Si no había para un yogur, no le compraba yogur a uno, a ninguno. Entonces, cuando nosotros, las abuelas también somos muy alcahuetes en esta área, nosotros a veces seleccionamos, este es mi nieto querido, y me lo presentan a mí cuando yo viajo, mire pastora, este es mi nieto hermoso que Dios me ha dado. Y yo le dije, ¿usted tiene más nietos? Sí. Entonces está mala la cosa, está mal partido el chancho. Claro, usted no puede adorar, yo adoro a mi hijo, no, nosotros lo único que adoramos es a Dios. Y esta gente, los gálatas, no entendían por ningún lado, mientras les predicaba Pablo, ellos eran duros de servir, duros de corazón. Y por eso las cosas pequeñas o simples de la vida, nosotros pecamos. No hay hijos preferidos. No porque estaba en la universidad y esto estaba recién, qué sé yo, y no sabe lo que va a estudiar. No, hermano, no. Las madres cometemos errores y los padres también, porque la viva en la cueca. No, aquí la cosa es amarlos a todos por iguales. El que dijo esté descarriado, tiene que amarlo igual. Aquí no hay diferencia porque esta hora más, este hora menos, o el hermano está orando más, este hijo, este sí que sirve al Señor. Y lo otro, ¿qué pasa con lo otro? No, este es del diablo. He visto padres decirle eso a sus hijos. Este hijo del diablo. Imagínense la maldición. Dios cierre nuestra boca. Ayúdenos el Señor. Si estamos enfermos espiritualmente, no podemos restaurar a nadie. Y yo creo que el Señor no me dio esta palabra tan solo. A mí me la dio primero, a mí me hizo sufrir, me hizo llorar. Mucho. Porque a veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas. O sea, que yo no veo nada ahora, me avisan a la cuarto, por ahí, por favor. Dice, porque es que, ya, el otro versículo, por favor. Porque el que se cree, se engaña a sí mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respeto de sí mismo y no de otros. Yo fui a tal lugar y el Señor lo usó y el enfermo sanó, el endemoniado fue libre y el Señor hizo milagro. Me pegó en el pecho. ¿Y por qué Dios me usó a mí? Porque yo soy el más bueno, soy el que oro más, o soy el que aquí, que allá. Mire, ¿quién hizo la obra? Dios. Solamente fui un vaso y a veces ese vaso está sucio. Dios lo usa por la misericordia de esa obra o a esa persona. Pero que digamos que nosotros somos mejores que los demás, eso es pecado. Eso es pecado. Así que sometamos a prueba nuestra propia vida ante los ojos de Dios y que llevemos una vida en consagración al Señor. Yo hasta el día de hoy he amonestado con el pastor toda la vida a nuestros hijos. Conversamos. Antes quizá era grito, antes quizá era llevarlo a la fuerza a la iglesia, pero ahora conversamos. Y conversamos la situación de cada uno de ellos. Y es bueno eso, entrar en un tiempo de restauración. No le aguantes que tu hijo o tu hija peque. Porque Dios sí, no hay nada oculto que no ha de salir a la luz. Y a veces nos engañamos nosotros mismos y pensamos que, no, yo tengo aquí, ya pongámosle, yo soy celosa. Y nadie sabe que soy celosa. Soy un ejemplo, ¿eh? Porque no soy celosa, pues. Está ahí, pues. Si fuera, muchas veces digo, ¿cómo voy a poner celosa? Digo, si chiquitito, vaquito, negrito, no me lo mira nadie. Pero si fuera, le dije, un actor de cine, quizá alto, buen mozo, guapo. Pero Dios me dio lo que Él me quiso dar, pues. Y así fue, pues. Y tuve que aceptarlo, y amarlo, y cuidarlo hasta el día que
el Señor haga separación. Uno va arriba y el otro aún se va a quedar. Y yo le digo, y él me dice, pero lo vamos a ir juntos. Yo le digo que no, porque no hay cajón para caer los dos hijos. Dios sabe, son bromas, hermanos, pero lamentablemente, conforme a la palabra que Dios nos da, yo quiero que leamos Santiago 1:19. ¿Ese? 1:19, sí. Por esto, mis amados hermanos, a mí me gusta mucho el libro de Santiago porque es tan dulce para tratarnos. Mire, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irás. ¿Cuál de todas esas cosas nos sucede a nosotros cuando entramos en una conversación en la casa? Eso empieza a irarse. No, pero que te dije así, que esto allá, que aquí allá. ¿Qué empieza con nosotros? La ira. Ya. Y como dijo alguien por ahí, se necesitan dos. No quiero decir la palabra. Se necesitan dos para discutir. ¿Qué le parece? Entonces tenemos que ser hermanos, mis amados hermanos, dice Santiago. Todo hombre. ¿Por qué no habla la mujer? A mí me entró como después de muchos años esas preocupaciones. Pero ¿de dónde nace el hombre? De la mujer. Ante los ojos de Dios. Como todos iguales. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Estamos escuchando? Usted está volándose por allá, anda por allá por la feria, haciendo la comida, y que voy a hacer la comida, voy a almorzar tarde hoy día, por la culpa de la pastora Elena que me dijo tan largo. Entonces, ¿qué está pensando? Tengo que ir a hacer la aseo, hacer la cama. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Andamos volando en el aire o le vino el sueño, que no se nos dormí nada porque por situaciones? Sea pronto para oír y tardo ¿para qué? Para hablar. Y tardo. ¿Y qué le pasa a los chilenos? No escucha a nadie. Y bate la lengua, y batimos la lengua y hablamos y no dejamos hablar a nadie. Ayúdenos, Señor. Aprendamos a escuchar. A mí me costó mucho aprender a escuchar. Yo he estado horas, ya digo ya, yo me siento aquí y ahora hable. Porque tenemos que aprender a escuchar a las personas. He estado horas a veces hablando y ustedes no tienen ni idea con alguna mujer, alguna persona que ha llegado con sus problemas, horas acá, escuchándola hasta después de ahí, darle el consejo y decir la palabra dice esto y orar por esa persona. Y tardo para airarse. ¿Quién tiene buen carácter aquí? Todos tenemos un carácter muy lindo, que no nos dejamos con nada y que vivimos la vida como color de rosa, que pura paz, como los hippies, pura paz, paz, paz. ¿Somos así o no? Ellos se vuelan, los hippies, pura paz, hermano, pura paz, hermano, pura paz, hermano. Y cuando llega en la mañana le da la mano a su hermano, pura paz, hermana Tina, pura paz. Y se andan volados, y volados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Se enojará el Señor porque nos airamos? Pues sí, porque a veces discutimos porque una cuchara se cayó al piso. Que era, mira la taza de té que me diste, yo vengo cansado del trabajo, y mira la taza está hasta cochina. Ejemplo. Pero ¿cómo este cabrón chico no hizo las tareas cuando me esperan a mí para que yo le ayude a hacer las tareas? Y yo vengo cansado, que no puedo acostarme. Anda a comprar, voy a poner un ejemplo, pero no se enoje, son ejemplos. Mi hermana Marisol dice, anda viejo a comprar, no sé si le da viejo o no. Yo le digo a él, a pastor le digo viejo,
anda viejo a comprarte pan, sabes que vengo tan cansada, pero como yo, pero la manera me decía, pero yo también trabajo. Y él le dice, pero el brazo mío es más fuerte que el tuyo, pues. Entonces le vengo cansado, me duele la cabeza. Entonces, por estupideces, discutimos. Y a veces la mamá con el hijo y se agarran del moño. Y la hija dice, pero mamá, tú no me entendí, yo vengo cansada del trabajo, vengo cansada de los estudios. Y tú has estado todo el día en la casa no haciendo nada, le dice la hija a la mamá. ¿Y quién es el que trabaja más? La mamá, multifacética, ella trabaja más que nadie. ¿Sí o no? Entonces, yo estoy sentada y se me siento a tomar un té, ya estoy pensando que tengo que hacer otra cosa. Ahora que estoy más vieja ya tengo nana. No dijo, no escuchó, menos mal. Gracias al Señor que me dio una nanita. Dice que ya se casa, no se va. Va a tener nana hasta el día que me muera. Ah, no, son bromas. La otra, por favor. No, eso era el número más fuerte. Ah, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Su ira y mi ira no está de acuerdo con la justicia de Dios. ¿Sí? ¿No hay que es malo enojarse? ¿Se da cuenta? Y después me voy a orar, pues, enojar con el esposo, con los hijos, y me voy a orar, sí, Señor, hoy me paré y no siento nada del Señor. El Señor no estuvo conmigo hoy día. ¿Por qué? Porque la ira, porque hay hombres que se llenan de ira, quisieran poco menos matar, y por eso que vienen a veces los crímenes y todas esas cosas en la familia, porque es tanto la ira y la violencia que tienen, de que lo único que llegar a matar. Pero Dios nos sacó de eso, para que enseñemos a otros, para que lo hagamos nosotros primero, para poder decir, pero ¿por qué no vaya a la iglesia tanto tiempo? Que yo te voy a hallar a la racha. Y si no vaya a la iglesia y no te vas a la iglesia, te voy a agarrar a palo. El infierno mismo se vive dentro de los hogares. Y si usted me dice que no, yo digo que es mentiroso. Porque ahí sucede estas cosas. En el matrimonio, que no arregláis nunca a los cabros chicos, yo me voy a ir solo a la iglesia. Y llega solo, pues. Ay, perdónenme la vida. Porque no hay un acuerdo en el matrimonio. Mi esposo era igual. Yo con 3 niños, llegaba poco menos, yo me iba a San Bernardo, de aquí de Renca a San Bernardo, no teníamos esto todavía, vivíamos lo que es la casa que es la de la Cristina ahora, no esa casa, una mejora. Y yo me iba con la micro llena, colgando prácticamente, nadie me daba el asiento, con 3 niños, Daniel era una guagua, David ayudaba a la Cristina, la empujaba, los choferes me ayudaban y me tiraban para... Con 3 niños por año me fui de aquí de Renca a San Bernardo para hacerme cargo de la iglesia, porque el pastor trabajaba hasta lo último y a veces él no alcanzaba a llegar. Era mucho sacrificio. Entonces, a veces la Cristina vomitaba y se mareaba, vomitó a un carabinero una vez de aquí hasta abajo. Oiga, si fueron cosas tremendas que nos pasaron. Y me decía el carabinero, yo avergonzado, no tenía papel de confort, saqué un diario, con un diario me limpiaba al carabinero. El carabinero, no señora, no se preocupe, tranquila. Se me mareaban, porque lo demorábamos 1 hora y media, casi 2 horas de aquí al 33 de la Gran Avenida. Imagínense. Pero llegábamos contentos, pues. Llegábamos felices, él pescaba el pandero que habíamos, porque teníamos unos panderos con un palo de escoba y unas tapas de bebida que habían antes. Esos eran nuestros panderos, y ellos felices en el foro tocando. Y ahora, Señor, ¿se da cuenta? Era un sacrificio tremendo. Pero yo los veía tan feliz a ellos que yo me alegraba también. Después de vuelta, me tocaba venirme sola, porque el pastor no alcanzaba ahí, no había el teléfono para comunicarse. Pero esa vida yo la miro hacia atrás
y lo que estoy ahora, digo, Señor, gracias porque tú nos permitiste permanecer. Yo lloraba muchas veces porque tenía pena, decía yo, nos puede llevar por 100 pesos. Y siempre sentí la voz de Dios, mi vida, sigue adelante. Ya viene la recompensa. Sigue adelante. Sigue adelante. Muchas veces estuve a punto de dejar todo botado. Y yo miraba a esos viejitos de San Bernardo, que apenas la ofrenda que se hacía ahí, no había diezmo porque ellos vivían de su jubilación, que era muy mala, muy baja. Y yo los miraba a ellos que no nos alcanzaban ni pagar la luz ni el agua en ese lugar. Pero, ¿sabe, hermano? No teníamos instrumentos. Ni puros panderos que usaban los chiquillos con un palo de escoba más las tapas de bebida. ¿Ah? Y el triángulo. Ese fierrito así cuadrado. Y sabe que había una presencia de Dios tan grande, pero tan grande, que yo me acuerdo en 1983, 85 fue el terremoto, ¿cierto? Un terremoto. Esa vez me pilló sola con los niños en la iglesia. Y la gente, los vecinos alrededores, se llenó la iglesia en ese momento. Yo estaba predicando el día domingo. Y la iglesia era tan grande, era más grande que esta, mucho más grande. Y era como una nave. Era pura madera. Entonces, habían dos floreros así grandes, de vidrio, de esos vidrios grandes. Quiero hacerlo corto esto, porque vino ahora a mi mente. Y David con Cristina se habían salido afuera y empieza a temblar. Pero yo no dejé de predicar. Hermano, no arranque para afuera. Por favor, echen los niños, que David con Cristina se arrancaron para afuera. Ellos nunca salían. Ya de una oreja a la hermana Irene por ahí, que todavía vive la hermana, que ella puede dar testimonio si un día viniera de todo lo que vivimos. Ella tenía 3 hijos, madre soltera, y yo tenía ya 2, eran 5 niños. Y nos entró la hermana Irene y se puso de portera ahí y temblaba. Y saben, yo veía la iglesia así, como una nave que andaba en el mar. Y yo seguía predicando, hermanos, no se paren. Esto es madera. Si nos cae una tabla en la casa, nos va a romper la casa un poco, pero vamos a quedar vivos. No se paren. Y no dejé que ninguno saliera. Y empieza la gente a entrar a la iglesia y entró un hombre totalmente desnudo, envuelto en una toalla, porque estaba en la ducha. Y dijo, el mejor lugar, mi seguridad, dijo, en la iglesia. Y era el vecino del lado. Y empezó a entrar la gente. Y el Señor me dice, habla esto. Esto no es nada para lo que viene. Viene desde 2010, ¿se acuerdan? Y ustedes, y Dios me permitió de evangelizar, me cambió el mensaje así, y hablar de la salvación, lo que era aceptar a Cristo en su corazón. Ahí veo, digo yo, ahora está llena la iglesia. Porque éramos re poquitos y era una iglesia tan grande que la mitad de la iglesia para atrás estaba todos ocupados. Y ahí empezaron a entrar uno por uno y todos llorando, pegándose en el pecho y pidiéndole perdón a Dios. Y Dios me permitió ahí, y usted cree que se cayó un florero, se cayó de ahí nada, 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 nada. Y todos los niños ahí sentaditos así, y ahí quedan todos como pegados en la banca, por eso no movió ninguno. Esas cosas las hace Dios. Y yo por eso le digo, voy a contar siempre mi testimonio, lo que yo viví. Y el pastor venía en la micro y nos encontramos después en la gran avenida. De vuelta no teníamos en qué venirnos. Un carretón nos trajo hasta Mapocho. Vamos, mamita, decía, tiene los cachorros arriba nomás, en una carreta con caballo. Llegamos a Mapocho, de la estación Mapocho, que ya no es la estación. De ahí nos llamamos que venirnos para acá. Caminamos por la Independencia, pero hacia la Empoa. Yo me acuerdo que andaba con unos zapatos y me habían roto la suela y le puse unos cartones gruesos por dentro y se me rompieron los cartones y así las Empoa en los pies. Vamos que se puede. Y siempre le inculqué a ellos, Dios es grande, Dios está con nosotros.
estamos mal, a la mamita no tenemos yogur, pero el Señor no va a traer yogur. Y había una abuelita que tenía un kiosco y parece que la abuelita, decía yo, el Señor la tocaba, mi hijita me decía, ya manda de visito que venga a buscar una yogur que están a punto de vencer. Y así, hermanos, vive Dios que vivimos toda esa vida de miseria, de pobreza, y yo no le he hecho la culpa al pastorado. El pastorado, yo estoy feliz, me siento realizada, me siento una mujer que puedo hacer algo para Dios. Pero ahora dijo el Señor, tu recompensa ya viene, me la dijo por años. Y un día yo me pongo de rodillas, le digo, Señor, ¿pero cuándo? Cuando mi hijo se muera de hambre. Porque mis oraciones siempre son con los ojos abiertos, me siento y me pongo a conversar con Dios. Yo no cierro los ojos ni mucho menos. Me siento en un puff que tengo en mi dormitorio y me pongo a orar, pero así, conversando, Señor, esto. Y muevo las manos, igual como que estuviera conversando con una persona. Ya estoy acostumbrada a hacerlo. Y Dios me habla. Pronto. Y entendí que el pronto de Dios no es mi pronto. Amén. Entonces, he aprendido y han cambiado muchas cosas en mi vida. El carácter, la atención con las personas. Donde voy me dice que soy la pastora más linda, que soy muy, estoy hablando no en lo físico, que se puedo conversar con ella, que me ama la gente que no me ha visto nunca, me abraza como el que me ha visto de toda la vida. ¿Quién ha hecho eso? Dios. Yo era una mujer de campo, una mujer que trabajaba con un hombre cuando era niña, era bruta, era violenta, peleaba con hombres combo a combo y ganaba siempre, jugaba a la pelota, porque mi papá, éramos puras mujeres, las 6 éramos puras mujeres, los hombres vinieron después. 2. Entonces nos formó carácter como un hombre. Pero todas esas cosas las cambió Dios en mi vida. Y el único que puede cambiar tu vida es Dios. Por eso perdona a tu hermano que ha caído. Perdónalo. No digas ni una palabra, ora solamente que Dios tenga misericordia y se arrepienta. Porque todos hemos caído más de alguna vez. Y no estoy hablando de fornicación o adulterio, esos son pecados de muerte, si nos arrepentimos, pero estoy hablando de murmuración, en envidia. Yo misma digo, ¿qué me pueden envidiar a mí? Porque dos pastoras se retiraron de mi lado. ¿Sabe por qué? Por celos. Porque con la unción que había en mí no había en ella. Si Dios me usa de esa manera, yo no tengo la culpa. Si Dios me dio el don, yo muchas veces le pedí al Señor, pero la unción que está en ti es la que te hace muchas veces sentir envidia. Otros te envidian eso. Yo perdí 2 amigas pastoras que éramos muy juntas, viajamos mucho juntas, y después que bajaba, y era como el mismo demonio que bajaba de ahí, hay una manifestación, la gente se rendía a Cristo, se ataban al Señor, y me estaban esperando abajo del púlpito para decirme, vos no predicáis la próxima vez, vos no predicáis. He vivido cosas terribles, fuertes, como el pastor igual, el menosprecio, pero ahí estamos caminando y han pasado ya más de 50 años. Así que no se desanime, su recompensa viene pronto, pronto viene. ¿Qué está orando? Acuérdense que Dios es Dios de justicia. Amén. Leamos por favor Juan 8:1. Y con esto vamos a estar terminando para que no atrasamos mucho. Este pasaje es un poquito largo, ¿ya? Porque a mí me llamó mucho la atención. El Señor me lo trajo a la mente hoy día en la mañana. Dice, y Jesús fue al monte de los olivos, digamos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado y le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos eran el gran problema para Jesús.
Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Antiguamente a la mujer la mataban a piedras cuando la pillaban. Pero los hombres podían hacer lo que caco, no le hacían nada. Pero imagina a la mujer. Ya. Fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. El Señor ponía lo eliminado, pero digamos, y en la ley, Moisés apedreaba a tales mujeres, y tú, pues, ¿qué dices? Ya no estábamos en la ley, porque Jesús andaba aquí, en la tierra, estábamos en la gracia. ¿Qué le respondió? Más dice, maestro, le decía, tentándole para poder acusarle. Mire la intención. ¿Sabe usted que hasta el día de ayer vine a entender este versículo? Vino como la revelación, no sé si a usted le ha pasado, que ha leído tantas veces, a lo mejor este pasaje, vino la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué ellos estaban haciendo eso? Por tentar al maestro para poder acusarle. Porque los escribas y los fariseos estaban enojados porque Jesús andaba predicando en la calle a la gente, y él dice más abajo, Jesús, dice, pero Jesús, ¿qué le contestó el Señor? Se quedó callado, no le dijo nada, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra. Ni levantó la cabeza, nada. Estaba escribiendo con el dedo. Y como así insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Tanto la cabeza, con mucha tranquilidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo apuntamos con el dedo. Ese es un pecador. Este ya no tiene oportunidad en la vida. Meámonos para acá para adentro. Y mi maestro, que es tan sabio, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo entero. No se hizo ningún drama. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían el uno al otro, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó Jesús y las mujeres que estaban en medio. ¿Y qué le dijo después al final Jesús? Entonces aquí podemos ver nosotros que desde el más viejo hasta el más chico, el más joven, eran pecadores. ¿Ese es el último versículo? ¿No? Y ella dijo, Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es. Puede caer una vez, pero tiene que arrepentirse para que nunca más lo vuelva a hacer. Y yo pensaba, hermanos, de una conversación que tuve con una persona, no voy a decir el nombre, un joven. ¿Cuántos adulterios y cuántas fornicaciones y cuánto pecado no hay en las iglesias grandes? Porque el pastor no da abasto, porque llega mucha gente. Y yo siempre me he quejado de esta iglesia que es chica, poca gente. Y me recordaba toda esa conversación. Y también pensaba en este versículo, en el último, que el Señor dice, vete y no peques más. Cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, ¿estamos listos para irnos con Él? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y esta palabra no vino, mire, yo no sé ni la agenda, pero yo traía otra cosa. Esta palabra fue dada antes de ayer. ¿Por qué? Porque primero me habló a mí. La palabra fue para mí primero. Y después para ustedes. Yo no lo juzgo. Y he orado y he llorado que toda murmuración, que toda envidia, que todo pecado oculto que nadie lo ve, Dios lo arranque de mí primero. Para predicar con autoridad y con libertad. Por eso quiero decirles que yo los amo.
y les pido perdón si alguna vez yo lo he ofendido. Pero quiero decirles que yo quiero ser libre porque no sé el momento y en los días que me quedan de vida no los quiero perder. Quiero aprovechar hasta el último minuto de mi vida, que mi boca nunca se cierre para enseñar y predicar la palabra. Así que vamos a orar. Le vamos a pedir perdón al Señor. Si quiere hacerlo de rodillas, puede arrodillarse. Es una forma también de humildad ante el Señor. Si no puede arrodillarse, no lo haga. Porque también Dios conoce su corazón y su necesidad. Así que vamos a dar gracias al Señor en esta hora. Y quiero pedirle al pastor Wilson que venga para acá y que él nos ayude y que lo que Dios coloque en su alma, en su espíritu, que él ore también por nosotros. Amén. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este nuevo día, Padre. Gracias. Que tú nos concedes, Señor, poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias. Tu palabra viene, Señor, a restaurar nuestra vida, Señor. Oh, Dios, Reconocer, perdóname. Señor, solo tú eres santo. Restaura Solo nuestra tú eres vida, Cristo, Señor. tú eres verdad. Tu palabra viene, Señor, a sacar todo aquello que no glorifica tu nombre, Señor. Permite, Padre, que podamos arrepentirnos de corazón, Señor. Que haya una sanidad y una libertad genuina en nuestro espíritu, Padre. Porque solo tu palabra es la que rompe, destruye todo aquello, Padre, que no glorifica tu nombre. Solo tu palabra penetra que penetra hasta el tuétano en los huesos, Señor. Solo tu palabra es la que nos hace libres, Señor. Por eso, gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en este ministerio, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás destruyendo, Señor, todo aquello que es envidia, celo, y todo aquello, Padre, que va en contra de ti, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu gloria y tu poder se manifiesta, Señor. Porque tú quieres que estemos sanos, Señor, que estemos libres, que podamos levantar nuestras manos con libertad para adorarte, para alabarte, para bendecirte, Señor. Porque a eso hemos venido, Señor. Y sabemos, Señor, que tu venida está más cerca de lo que nos imaginamos, Señor. Por eso ayúdanos a estar a cuentas contigo, Señor. Padre, ayúdanos que haya una coinonía en nosotros, Señor. Que podamos honrarnos, amarnos, respetarnos, Señor, como dice tu palabra, Señor. Por eso saca de nosotros todo aquello, Padre, que no glorifica tu nombre, Señor. Si hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser sanadas, yo te pido, Padre, que tú trabajes en cada área de nuestras vidas, Señor. Padre, porque hemos venido, Señor, delante de ti, creyendo, confiando que tú eres el que hace nosotros, Señor. Padre, tu palabra nos enseña que éramos enemigos tuyos, Señor, que estábamos lejos, que estábamos separados de ti, pero más tu amor nos acercó, Señor, siendo enemigos tuyos, Padre. Y tú nos miraste con misericordia, nos miraste con amor y nos redimiste, Señor. Nos perdonaste, nos levantaste. Y hoy, Señor, está completando la obra en cada uno de nosotros. Por eso te bendigo y te glorifico, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Destruye, Señor mío, toda obra del diablo, toda mentira, todo engaño, toda obra perversa, Señor, que quiere sacarnos de la bendición y la voluntad tuya, Señor. Y yo creo lo que tú estás haciendo, Señor. Yo creo lo que tú estás obrando, Señor, en cada uno de nosotros, en este ministerio, Señor. Porque yo sé, Padre, que viene la restauración, Señor. Yo sé, Padre, que viene esa gracia y esa gloria poderosa, Señor, postrera que dice tu palabra, Señor. Que muchos llegarán a este lugar, Señor, y este lugar se hará chico, Señor, porque tu presencia y tu poder nos traerá, Señor. Yo creo en eso, Señor. Yo creo en lo que tú estás haciendo. Yo creo en lo que tú estás declarando, Señor, en esta hora, Padre. Porque tu gloria y tu poder viene, Señor, y a traer salud y libertad en cada espíritu, en cada alma, en cada vida, Señor, en cada familia, en cada matrimonio, Señor. Que cada palabra maldita que ha salido de cada boca, Señor, que ha destruido los hogares, que ha destruido las familias, que ha destruido a nuestros hermanos, Señor. Eso se rompe en el nombre de Jesús. Yo lo creo y lo profetizo en el nombre de Jesús. Padre, que todos aquellos que se fueron, todos aquellos que fueron quebrantados, Señor, que fueron muertos por cada palabra, Señor, volverán a tus caminos, Señor, en el nombre de Jesús.
Yo lo creo y lo profetizo en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor, y tú viniste a traer vida y vida abundante, Señor. Tú viniste a restaurar, a sanar y a liberar, Señor, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo declaro en el nombre de Jesús y te doy gracias por todo lo que tú dices, por todo lo que tú haces, por la gloria postrera mayor que vendrá a este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te bendigo y te doy gracias por todo lo que tú estás generando en cada hogar, en cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Gracias. Gracias damos al Señor porque Él es bueno. Él es fiel. Y ha sido más que fiel con nosotros. Nos ha aguantado. Bendiciones a los hermanos que ahora están viendo y que han escuchado la palabra. Le mandamos un abrazo en el nombre del Señor. Y bueno, yo tenía que hacer un trabajo hoy día, pero